Buenas tardes a todas y a todos. La Asociación Médica Mexicana de VIH les da la bienvenida tanto a quienes nos acompañan en este salón como a la audiencia remota. El día de hoy retomamos las sesiones que la AMBI ha venido realizando en distintos lugares de la República y quisiera aprovechar que iniciamos nuevamente las transmisiones para recordarles que del 8 al 10 de noviembre en la ciudad de Puebla vamos a tener el 19º Simposio Internacional de VIH, que ha sido preparado con mucho cuidado para poder contar con ponentes del más alto nivel y tener un evento digno de los médicos que atienden VIH en el país. Quisiera aprovechar también para invitar al personal de todo el país y de la Clínica Condesa para la presentación de trabajos libres. En esta ocasión estamos aceptando no solo trabajos originales que no hayan sido publicados, sino también trabajos que hayan sido presentados en otros foros, porque nuestra intención es que se conozca qué es lo que de investigación se está produciendo en el país. Vamos a tener, por supuesto, dos categorías: los que ya hayan sido presentados en otros foros no entrarán a concurso, los que sean originales sí entran a concurso para la obtención de primero, segundo y tercer lugar. Entonces los invitamos, toda la información la pueden conseguir a través de la página de la asociación para que puedan participar. Estamos ofreciendo además la asesoría tanto metodológica como estadística para la presentación de estos trabajos, para poder fortalecer a quienes pues tengan dudas en cómo presentar un trabajo, cómo hacerlo, que tengan preguntas de investigación, que tengan investigaciones avanzadas, pero que requieran de toda esta asesoría. Entonces, sin más preámbulo, quisiera dejar a ustedes al doctor Marco Banda Lara, que el día de hoy en la Clínica Especializada Condesa nos va a hablar de envejecimiento en personas viviendo con VIH. Yo quisiera hacer un reconocimiento muy especial al doctor Banda porque realmente ha sido un esfuerzo para él el acompañarnos el día de hoy y la asociación le envía por este medio el agradecimiento y el reconocimiento por el esfuerzo hecho. El doctor Banda es médico internista, es infectólogo, tiene un máster en VIH y estamos seguros va a completar toda la información que ustedes requieran en relación al envejecimiento y el VIH. Gracias, doctor Banda. Bien, gracias, muy amables por la invitación. Bueno, pues pongo a su consideración el tema denominado envejecimiento en personas que viven con VIH. Bueno, pues debo, por supuesto, hacer mi declaración de conflicto de interés. Yo trabajo como gerente médico en GSK, sin embargo, la sesión será completamente científica, sin ninguna intención promocional. Entonces, pongamos un caso clínico. Nuestra población ahora vive más tiempo, ya hemos pasado la etapa en la cual morían los pacientes de enfermedades infecciosas agudas asociadas a SIDA, y sin embargo ahora tenemos pacientes que tienen un incremento en la edad. Tenemos este caso de una persona que tiene 65 años que se acaba de diagnosticar con VIH. Le hicieron esta prueba de VIH en su unidad de medicina familiar en el Seguro Social, donde en realidad estaba siendo tratado por dislipidemia y diabetes de 15 años de evolución. El paciente había tenido ya una hospitalización por una cardiopatía isquémica y estaba bien adherente a su tratamiento antidiabético e hipolipemiante, ¿no? Vemos que es muy adherente y bueno, pues ya no fuma y nunca ha usado drogas. Sin embargo, vemos que ahora el paciente pues, se ve perfectamente funcional, tiene unos CD4 que ya van en descenso, todavía no está muy inmunosuprimido, pero una cantidad muy importante de medicamentos que ingiere. Una carga viral no tan elevada, 69,000 copias, y un poco de deterioro de la función renal. No tiene alteraciones hepáticas, no tiene complicaciones infecciosas por virus hepatotropos y un buen control glucémico y de la dislipidemia. Sin embargo, bueno, pues el paciente, pues ahora que le hemos diagnosticado el VIH, pues está interesado en el inicio de la terapia antirretroviral.
Entonces, estas personas que llegan ahora a nuestra consulta con estas características, pues tienen características particulares. Revisemos ahora el panorama general del envejecimiento en personas con VIH y veamos cuáles son las particularidades que debemos tomar en cuenta. Primero, existe una situación que se llama senescencia inmunológica. Seguramente todos lo hemos escuchado y es este envejecimiento inmunológico que viene dado y que es lo que establece sobre todo el riesgo de infecciones en las personas mayores. Este punto de corte que hemos establecido de 65 años para decir que una persona es mayor de edad, viene sobre todo de este riesgo establecido. Y resulta que los linfocitos T, los linfocitos B, específicamente los linfocitos T, que se vienen a capacitar a la corteza del timo, esa imagen que tenemos ahí del timo, se va viendo cambiada de una corteza activa donde capacita estas células del sistema inmune y se convierte en tejido graso. Este agotamiento del timo impide que los pacientes que tengan una infección nueva puedan responder de igual manera a las etapas juveniles. Entonces, claro, este envejecimiento y este establecimiento de este patrón de edad, bueno, pues esto es algo que se ha establecido a nivel epidemiológico. Habrá personas que tengan senescencia inmunológica a los 70 años si tienen una buena alimentación, un buen cuidado de su salud, y habrá quien tenga un envejecimiento inmunológico a temprana edad si es que pues no tiene un cuidado adecuado de su salud. Entonces, eso por un lado ocurre en el aspecto cronológico y eso todos lo tendremos y pues los pacientes con VIH no serán la excepción. Tenemos otra situación en la cual las células van envejeciendo. En esa animación que ven ustedes ahí tenemos la replicación del DNA y sabemos que siempre esta replicación del DNA va del extremo 3' a 5'. Así se van replicando las cadenas de DNA y siempre va ocurriendo en cada extremo de los cromosomas un acortamiento y una reparación por una enzima que se llama telomerasa. El acortamiento de los telómeros en la parte distal de los cromosomas, pues se ha asociado a múltiples comorbilidades, entre ellas el riesgo cardiovascular, el deterioro cognitivo, etcétera. Bueno, en las personas con VIH pues ocurre también de manera acelerada este acortamiento de los telómeros. Vemos ahí que con cada división celular se va perdiendo un poco más de estos extremos distales de los cromosomas, hasta que pues efectivamente llegan a un punto en el cual ya llega a los genes estructurales de los cuales ya no se puede reparar este cromosoma. Ahí tenemos una imagen, una comparativa de cómo son los cromosomas de un adulto sano, un adulto con VIH y un adulto que se acerca a los 100 años, y vemos cómo la imagen del cromosoma del adulto con VIH tiene este acortamiento de los telómeros que le incrementa este envejecimiento celular. Y esto ocurre, bueno, pues a nivel de todos los órganos, en todas las células, y bueno, pues de alguna forma esto contribuye además de la evolución cronológica. Otro aspecto que tenemos que considerar en las personas que viven con VIH es que tendemos a pensar que las personas, conforme incrementan su edad, reducen su actividad sexual, y esto no necesariamente es así. En esta publicación, que ya no es tan reciente, vemos cómo los adultos de más de 65 años, entre 65 y 74 años, tienen más del 40% de actividad sexual reportada. Inclusive los adultos de más de 75 años tienen una buena cantidad de actividad sexual reportada. Esto, por supuesto, que no necesariamente lo tomamos en cuenta al momento de considerar los riesgos, y por supuesto que en estas poblaciones no hacemos las pruebas diagnósticas orientadas porque pues consideramos que estos pacientes no tienen una actividad sexual muy importante. Otra situación de los adultos mayores y VIH es que a veces los adultos mayores se presentan a consulta con complicaciones que son propias del envejecimiento. Esto es el zóster, la demencia, las neumonías, y uno pues lo que piensa es precisamente eso, que están asociadas a su edad y no necesariamente asociadas al VIH, y omitimos eso. Potencialmente el paciente puede fallecer y bueno, pues a lo mejor el certificado de defunción puede decir que murió de una neumonía en un paciente anciano y perfectamente coincide con la fisiopatología, pero probablemente ese paciente puede haber tenido VIH. Una situación más que debemos tomar en cuenta en estos pacientes es que la literatura en VIH define como una persona adulto mayor a quien tiene más de 50 años.
En nuestro país las guías dicen que quien tiene más de 55 años, esto varía de acuerdo a las guías norteamericanas que dicen que 50 años, las europeas dicen que 55, pero al final del día en la población de 55 o de 50 años es una población para nosotros cronológicamente joven, pero desde el punto de vista de la infección por el VIH, bueno, pues es una población que ya tiene un riesgo incrementado de infecciones. Tenemos entonces la combinación de varias situaciones, la parte de la infección por el VIH, la parte cronológica del envejecimiento y una parte que también involucra a la terapia antirretroviral. En la animación vemos ahí cómo pues obviamente los cromosomas se van acortando y sabemos que algunos de los cromosomas, que la telomerasa de estos cromosomas es una enzima que tiene una actividad de transcriptasa reversa. Nuestros medicamentos que forman parte de prácticamente todas las terapias antirretrovirales son inhibidores de transcriptasa reversa y pudieran afectar esta función. Hasta el momento no hemos establecido qué tanto impacta en la telomerasa este acortamiento de los telómeros por parte de los antirretrovirales. Pero, sin embargo, pues tenemos que considerar que este VIH y la terapia antirretroviral incrementarán los riesgos en esta población envejecida. Esta imagen es muy conocida por ustedes porque es de la cohorte de Athena, que es una cohorte observacional de pacientes con VIH en Holanda y que es la que ha permitido establecer modelos predictivos de cómo se va a comportar la población. Y es que esta cohorte holandesa dice que tendremos más personas mayores de 50 años en 2030 de las que tenemos en 2010. Y esto es cierto. Lo interesante es que ahorita tenemos aproximadamente un 30% de los pacientes que tienen esta edad y en 2030 serán 2/3 partes, si no es que 3/4 partes de esta población, los que tendrán más de 50 años. Y con eso pues nos estaremos enfrentando a una población pues adulto mayor, ¿no? Entonces esta mediana de la edad incrementará de más de 40 años que tenemos ahorita a más de 55 años en el 2030. Con este incremento de la edad, pues tendremos primero, en comparación con la población que no tiene VIH, mayor número de comorbilidades y con este número de comorbilidades, mayor número de uso de medicamentos concomitantes. La terapia antirretroviral, al menos en estos estudios que muestran terapia basada en inhibidores de proteasa y en fármacos no análogos nucleósidos, ha demostrado que el control virológico es igual independientemente de la edad que tenga el paciente. Es decir, el tratamiento antirretroviral funciona bien si el paciente es joven o el paciente es anciano. Entonces, en la curva que está en el lado izquierdo de su pantalla, podemos ver cómo independientemente de la edad, la respuesta virológica es adecuada en los pacientes sin tomar en cuenta este factor. Por otro lado, la respuesta inmunológica sí es menor para las personas que tienen mayor edad. Entonces, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de buscar esta infección. No debemos permitir que los pacientes lleguen con tanto deterioro inmunológico a atención porque la recuperación será más difícil en esta población. Y esta imagen que tenemos aquí es quizá la que nos debe de llamar más la atención. Tenemos ahí separada la esperanza de vida en los pacientes con las diferentes etapas del tratamiento antirretroviral y vemos cómo se ha cambiado la perspectiva de hace 30 años, hace 20 años y de 10 años para acá con las nuevas terapias antirretrovirales, pero vemos cómo los pacientes con VIH, su esperanza de vida no ha llegado a ser similar a la población que vive sin VIH. Hemos mejorado mucho en esos aspectos, pero no hemos podido equiparar este éxito a pesar de las ventajas de la terapia antirretroviral. Tenemos entonces en las personas con VIH el proceso normal de envejecimiento, los cambios en el estilo de vida. Sabemos que muchos pacientes que tenemos usan alcohol, tabaco, algunas drogas y eso por supuesto que incrementa los riesgos. Si el VIH retrasamos su tratamiento, eso impactará en los CD4 y sabemos que CD4 bajos son predictores de riesgo, de mortalidad, de desenlaces negativos en prácticamente cualquier escenario. Y tenemos una situación que hemos tomado en cuenta desde hace cierto tiempo, pero que ahora ya tenemos un impacto evidente en muchos órganos, aparatos y sistemas. La inflamación mediada por el VIH. Si bien tenemos pacientes que están suprimidos virológicamente en sangre, sabemos que puede existir cierta replicación residual que a veces no podemos medir y esta replicación viral que a veces no podemos medir en los diferentes órganos o sistemas genera una inflamación crónica. Esta inflamación crónica se ha asociado a desenlaces negativos como enfermedad cardiovascular y cáncer, como veremos más adelante. Entonces, en esas personas que viven con VIH, las comorbilidades se vuelven más frecuentes. Primero,
Tenemos estos cambios en el estilo de vida que hemos visto que tienen las personas que viven con VIH, tenemos efectos tóxicos del tratamiento antirretroviral por uso prolongado y tenemos este factor de inflamación que hemos mencionado. La siguiente es una lista de complicaciones no asociadas directamente a VIH que se han establecido como frecuentes en la población con VIH, sobre todo por la inflamación mediada por esta infección. En particular se ven ahí dos señaladas, la enfermedad cardiovascular y el cáncer, que bueno, ahora forman parte de esta lista de complicaciones que tenemos que evaluar en las personas, además de lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Estas comorbilidades en las personas que viven con VIH incrementan conforme pasa el tiempo. Vean cómo ahí estas tablas gráficas de barras, como ven ahí que para 2030 ¿sí? tendrán comorbilidades asociadas a la edad en la mayor parte de los pacientes, es decir, son comorbilidades asociadas a personas que viven con VIH, no necesariamente causadas por el VIH y que también necesitarán tratamiento, la mitad de ellas, y los pacientes que necesitarán más medicamentos, pues serán una cantidad también más importante. La mortalidad asociada también ha cambiado. Vemos cómo en esta gráfica de pastel las muertes asociadas a SIDA, ¿sí? ahora representan una proporción menor de lo que eran hace 20 o 30 años. Ahora tenemos ya incluidas la enfermedad cardiovascular, las complicaciones hepáticas. Vean aquí cómo las neoplasias, no necesariamente asociadas a SIDA, han tomado un papel preponderante y bueno, pues todavía tenemos algunas complicaciones asociadas ahí a deterioro, a depresión, a trastorno neurocognitivo, asociadas a suicidio y muchas causas que todavía no tenemos establecida la etiología. Entonces, es algo que tenemos que buscar. Es común que en las instituciones de salud veamos que el paciente tiene el diagnóstico como enfermedad de base de VIH y asumimos que la causa de la defunción pues automáticamente está ligada a esta infección, lo cual no es necesariamente cierto. Sin embargo, vean cómo la infección por el VIH sí incrementa el riesgo de muchas complicaciones. Por ejemplo, vean, la depresión está incrementada 2.7 veces más su riesgo en las poblaciones con VIH que en las personas que no tienen VIH. La osteoporosis, 3.7 veces. La cardiopatía isquémica 1.5 veces, la fragilidad que apenas hemos empezado a evaluar, antes no lo considerábamos, los geriatras lo llevan evaluando desde hace mucho tiempo en su población envejecida, poco a poco los internistas empezaron a incluirlos en sus evaluaciones de su consulta regular, y sin embargo no es algo que nosotros hayamos tomado en cuenta en los pacientes con VIH hasta recientemente. Y vean cómo complicaciones como la diabetes mellitus tipo 2 puede ser más frecuente en las personas que viven con VIH en el grupo masculino, más que en la población sin VIH. Y tenemos asociaciones con neoplasias, deterioro cognitivo y enfermedad renal terminal que todavía no tienen un número de asociación por esta complicación, sin embargo hemos visto que son más frecuentes en estas personas. Tenemos también algunos otros escenarios en los cuales la terapia antirretroviral ha influido para incrementar esas complicaciones asociadas a la edad, por ejemplo, la dislipidemia y el riesgo cardiovascular asociada a algunos inhibidores de proteasa y reportar algunos estudios asociados a abacavir, la resistencia a la insulina con los inhibidores de proteasa, el daño óseo y daño renal asociado a tenofovir y en el daño óseo también algunos inhibidores de proteasa. Estas imágenes contrastan perfectamente cómo, conforme incrementa la edad, pacientes que consideramos menos de 50 años y consideramos jóvenes para fines de VIH, tienen menos comorbilidades, conforme incrementan la edad, incrementan las comorbilidades y con ello el número de medicamentos que tienen que utilizar para tratarlas. Con ello, al utilizar más medicamentos, pues incrementarán las interacciones farmacológicas y especialmente lo que utilizamos o lo que tenemos en riesgo más es el riesgo cardiovascular y vemos cómo los fármacos que son para uso cardiovascular son los que tienen potencial de interacción, sobre todo en las personas que tienen más de 50 años. Vean aquí las curvas azules y la curva naranja o rosita, cómo se ven distintas cuando lo evaluamos para pacientes que son menores de 50 años y mayores de 50 años. Es decir, el riesgo potencial de interacciones existe, pero cuando el paciente sube de 50 años, esta potencial interacción tenemos que evaluarla con mucho mayor cuidado. Veamos ahora cada una de las complicaciones del envejecimiento
sobre todo las que son más frecuentes y que probablemente veamos más comúnmente en la consulta. Empecemos con el cáncer. ¿Qué pasa con los adultos mayores con VIH y cáncer? Entonces, la epidemiología de cáncer en VIH, pues hemos tendido a asociarlo solamente con sarcoma de Kaposi, con linfoma. Hay 3 neoplasias que son marcadoras de SIDA, ¿sí? Efectivamente el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin, pero también el cáncer cervical. Ustedes aquí en la Clínica Condesa tienen la oportunidad de tener un equipo muy completo y en algunos capacits de ciudades grandes también tienen un equipo muy completo en el cual hay una evaluación integral desde que llega el paciente y desde que llega en la primera consulta. Por supuesto que buscamos la candidiasis bucofaringea, por supuesto que buscamos que el paciente no llegue con tuberculosis, pero no en todos los lugares se le hace una evaluación a la mujer en el caso del cáncer cervical. ¿Sí? A veces lo dejamos a la segunda, a la tercera consulta, o a veces no tenemos la posibilidad de hacerlo porque nuestra unidad de salud no tiene un equipo con el cual se puedan hacer estas evaluaciones. Pero el cáncer cervical es una neoplasia que ya define SIDA. Entonces, cuando uno hace el ingreso y establece el estadio en el que llegó el paciente, a veces consideramos que no tiene SIDA, en el caso de las mujeres, y puede ser que sí lo tenga simplemente porque no pudimos evaluar a nivel cervicoterino este riesgo, ¿no? Ahora, hay unos cánceres que han incrementado que no están asociados a SIDA, por ejemplo, el cáncer anal, el cáncer hepático, el pulmonar y el linfoma de Hodgkin han incrementado en frecuencia y no están asociados a SIDA. Y por otro lado, algunos cánceres como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, esos pues no han incrementado su frecuencia, es decir, no necesariamente por tener la inmunosupresión implica que todas las neoplasias van a ser más frecuentes. Veamos algunos de los cánceres, por ejemplo, el cáncer de pulmón es 2 veces más frecuente en las personas que viven con VIH en comparación con la población general. El cáncer anal, 30 veces más, sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Sabemos que ahí el VPH juega un papel preponderante. El carcinoma hepatocelular, si nuestro paciente ingiere alcohol, si nuestro paciente tiene algún tipo de hepatitis viral, hepatitis B o hepatitis C, tendremos que buscar este riesgo. El linfoma de Hodgkin, veíamos que el no Hodgkin era el que asociábamos a SIDA y ahora el de Hodgkin es uno que está incrementando su riesgo 10 veces más en comparación con la población general. Y tenemos cánceres como el colorectal que todavía no sabemos si tiene una asociación directa, sin embargo hemos visto algunos estudios que incrementan su reporte, el cáncer cutáneo y algunas leucemias. Entonces será una situación en la cual tendremos que evaluar a los pacientes y, por ejemplo, ya no buscar en esa imagen, esa opacidad en la radiografía de tórax, no pensar de entrada, pues que a lo mejor es una enfermedad oportunista como tuberculosis, como algún tipo de micosis, y volver a reevaluar nuestras estrategias de búsqueda de neoplasias, ¿no? Que el patólogo, que el neumólogo, que el equipo completo sepa que tenemos que buscar estas posibilidades diagnósticas en estos pacientes. Aquí tenemos estas curvas, vean cómo, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi para población general, pues es muy bajo, sin embargo, para los pacientes con VIH es muy alto la proporción, el no Hodgkin, cómo están muy separadas estas curvas de incremento de frecuencia y cómo conforme va pasando la edad, hasta abajo como se ven los años, van incrementando las frecuencias de estos cánceres. Vean cómo a partir de los 40 años tenemos que empezar a hacer un tamizaje, una búsqueda intencionada de estos cánceres, especialmente Kaposi, no Hodgkin, cáncer de pulmón, el Hodgkin, ¿sí? El melanoma, el cáncer bucofaríngeo. Nuestros pacientes también es muy frecuente que fumen, que utilizan algún tipo de neumotóxico. Y bueno, pues tendremos que buscar estas neoplasias. Vean, por ejemplo, cómo el cáncer colorectal apenas está separando su curva de la población general y ya cuando la edad es bastante avanzada. Pero bueno, pues evidentemente si un paciente se queja de sangrado rectal en una edad avanzada, no necesariamente quiere decir que tiene hemorroides, que tiene una fisura, tendremos que evaluar otras estrategias de búsqueda de diagnósticos alternativos. Ahora, sabemos que el VIH condiciona este riesgo porque, bueno, pues se asocia a inmunosupresión y hay muchos virus que están integrados en el DNA, muchos de estos virus pertenecen a la familia DNA, otros son virus de la familia RNA, pero todos asociados a la inmunosupresión influyen en el riesgo de desarrollar estas neoplasias. Aquí están los ejemplos, el virus herpes 8, el Epstein-Barr, el papiloma, el hepatitis B, todos son virus DNA y el hepatitis C, pues, es un virus RNA. Entonces son infecciones más comunes en nuestras poblaciones. Y ahora nosotros pensamos en nuestro esquema antirretroviral y en que no tenga interacciones farmacológicas con nuestros medicamentos. Y eso está muy bien.
Sin embargo, cuando el oncólogo tiene un paciente neoplásico, él también tendrá que buscar su estrategia antineoplásica y él también tiene sus esquemas. Y vean, por ejemplo, la cantidad de interacciones farmacológicas que existen con la terapia antirretroviral y los fármacos citotóxicos, los antineoplásicos, es muy importante. Entonces nosotros nos enfocamos en considerar nuestra terapia, pero cuando el paciente tenga una de estas neoplasias, tendremos que también poner atención a qué combinación va a necesitar usar el oncólogo que no tenga interacción farmacológica con su medicamento, ¿no? Esta es una lista de algunos antineoplásicos. Aquí tenemos la continuación y vemos cómo algunos se salvan, ¿sí?, pero no todos. Prácticamente para todos los antineoplásicos alguna combinación habrá de tener interacción. Tendremos que reevaluar esto y volver a juntar al equipo médico para discutir estos casos de manera individual. La supresión del virus, por supuesto que se asocia al incremento de riesgo de las neoplasias. Esto es un hecho que no vamos a poder cambiar. Vean aquí los cánceres que son definitorios de SIDA, como cuando el paciente no está controlado, el cáncer asociado a SIDA está incrementado, cómo baja cuando tenemos un control temprano y cómo puede llegar casi al nivel de una persona que no tiene VIH cuando tenemos un control crónico. Los cánceres no definitorios, pero que se asocian a virus, ¿sí?, por ejemplo, el que mencionamos ahorita, el cáncer anal, ¿sí?, vemos cómo baja el riesgo conforme tratamos al paciente, llevamos más tiempo, pero nunca van a igualar el de la población general. Y el cáncer no definitorio que no está asociado a virus, por ejemplo el cáncer de pulmón, como también va bajando su frecuencia conforme tenemos más tiempo al paciente controlado, pero también nunca será el mismo riesgo que una persona que no tiene VIH. Sigamos adelante y veamos ahora las complicaciones metabólicas. Ya mencionábamos por ahí que la diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente en los hombres que viven con VIH que en la población pareada, ¿no? Entonces, aquí está, vean cómo conforme incrementa el tiempo de seguimiento, incrementan el número de casos de pacientes con diabetes en comparación de hombres que tienen VIH con los que no tienen VIH. La diabetes es más frecuente en estos pacientes. ¿Qué dicen las estrategias de las guías europeas para evaluar a estos pacientes? Primero, que tenemos que sospecharla de manera más temprana. Nuestros pacientes con VIH no van a ser el diabético obeso que estamos acostumbrados a ver, ellos van a ser pacientes delgados con frecuencias de glucosas de ayuno de 125, 127 en la siguiente consulta, y dice, bueno, a lo mejor cenó muy tarde, a lo mejor se tomó un jugo y no se acuerda. Sin embargo, son pacientes que ya tienen algo de resistencia a la insulina, algo de agotamiento pancreático, y tendremos pacientes jóvenes con diabetes sin obesidad. Estos tratamientos antidiabéticos tenemos que iniciarlo de manera temprana. El ejercicio, de acuerdo a las recomendaciones de la EACS, es mandatorio, tenemos que incluirlo en la prescripción del paciente. Se sugiere iniciar, por ejemplo, con metformina a dosis bajas, irla incrementando conforme pasa el tiempo, hacer la evaluación de la hemoglobina glucosilada y si no responde, seguir como en los pacientes sin VIH, las estrategias de agregar más fármacos, las sulfonilureas, los inhibidores de DPP4, los agonistas de GLP o inclusive insulina, y en caso de que eso no sea suficiente, bueno, pues ya apoyarnos de alguien más para el manejo del paciente. Ahora, para la insulina no hay mucho problema, no hay interacciones farmacológicas, pero vean con los nuevos medicamentos cómo hay interacciones farmacológicas a muchos niveles. Aquí están las familias, los fenilureas, las biguanidas, las teosolidinedionas, ¿sí?, las miglitinidas, ¿sí?, los inhibidores de PP4, etcétera, y cómo en todos los casos tendremos que poner atención a las interacciones farmacológicas, incluyendo los nuevos fármacos inhibidores de integrasa que pueden tener esta interacción farmacológica. Ahora, sabemos que nuestros pacientes tienen dislipidemia asociada a la infección por el VIH y muchas veces exacerbada por las terapias antirretrovirales. Ya conocemos perfectamente el papel de los inhibidores de proteasa y los potenciadores, cómo incrementan esta dislipidemia y la hemos podido controlar pues con fibratos, particularmente lo de los triglicéridos, y hemos visto los perfiles de incremento de estos medicamentos y hemos visto, por ejemplo, las bondades de tenofovir, como además de no elevar los triglicéridos ni el colesterol, inclusive elevan el colesterol HDL, lo cual es bueno desde el punto de vista del perfil lipídico, ¿no? Y nuevamente, este tipo de dislipidemia tendremos que evaluar cómo podemos evitar las interacciones farmacológicas, porque tenemos aquí las estatinas,
que son para controlar el colesterol, tenemos los fibratos para controlar los triglicéridos y las combinaciones de ellos para tener una optimización de la terapia, y cómo todas esas pueden tener interacciones con la terapia antirretroviral. En una población envejecida debemos tomar en cuenta estas situaciones para no disminuir la efectividad de la terapia concomitante o al contrario generar toxicidad asociada. Estas complicaciones pues de la diabetes y de la dislipidemia, por supuesto que llevan a deterioro en otros órganos, aparatos y sistemas, y uno muy importante es el riñón, ¿sí? Es algo que a todos nos preocupa, tener un paciente con disfunción renal y VIH, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados. En los pisos de medicina interna, en los hospitales, es muy común tener un servicio de diálisis, de hemodiálisis, las filas y consultas llenas de pacientes con insuficiencia renal, pero hasta el momento no tenemos tantos pacientes con insuficiencia renal, y sin embargo es algo que es complejo de manejar, complejo de evaluar y por supuesto complejo de dar seguimiento, porque no hay una guía completamente establecida. Entonces, vean, la prevalencia estimada de enfermedad renal en personas con VIH es relativamente baja, 2.4 a 17%, son rangos muy amplios, porque no hay una estadística, porque cada población es distinta, hay factores que influyen en cada población, y cada población tendrá que hacer sus búsquedas individualizadas, ¿no? Hemos visto que hasta se ha reportado un 60% de nefropatía asociada a VIH en los pacientes a los que se les hizo biopsia y tuvieron alguna otra complicación y se les hizo la biopsia. Entonces, la nefropatía asociada a VIH era lo que veíamos muy al principio de la terapia antirretroviral, que era algo que causaba disfunción renal, pacientes con mucho edema, proteinuria, y que hemos visto que ha disminuido a raíz de las nuevas estrategias de tratamiento antirretroviral. La mayor parte de los pacientes con estas complicaciones renales tienen el antecedente de uso de drogas intravenosas. Muchos de ellos tienen el antecedente, bueno, son de etnia afroamericana o africana, y eso es lo que les incrementa el riesgo, ¿sí? Lo que tenemos que también tomar en cuenta es que ahora la lesión renal aguda será más común en estos pacientes, porque ahora pues ya se les hacen estudios contrastados para su coronariografía, se les hacen para su litiasis renal, les hacen una urografía, en fin, hay otras situaciones en las cuales este daño renal se puede agudizar. Aquí tenemos la patogénesis de la enfermedad renal en personas con VIH, y como todas las complicaciones en VIH es multifactorial. Algo de riesgo tener los antirretrovirales, el mismo VIH a través de sus genes genera apoptosis, genera desdiferenciación de algunas células, ¿sí? Forma inmunocomplejos, y esa curiosamente ha sido una de las complicaciones que se ha visto más frecuentemente como causante de disfunción renal, más que nefropatía asociada a VIH o más que complicación de fármacos antirretrovirales. Los inmunocomplejos es algo que tenemos que empezar a ver y por supuesto que empezar a diagnosticar y a manejar, ¿no? Los factores de riesgo pues ya los conocemos, son muy parecidos a los de la población general, las complicaciones de enfermedades crónicas, el envejecimiento, la hepatitis C y los antecedentes de enfermedad cardiovascular son algo importante. Y la constante que hemos visto, la activación inmune en estos pacientes. Vean cómo aquí en la corte de Eurocida vemos la insuficiencia renal crónica terminal, lo que conocemos ya en necesidad de sustitución de la función renal. Vemos cuáles son la incidencia y vemos cómo no es tan alta. Vean, 1.3 casos por cada 1,000 personas de años de seguimiento, es relativamente baja, ¿sí? Es decir, y casi todos se asocian a antecedentes de eventos cardiovasculares, que el paciente ya tuviera deterioro del filtrado glomerular y que por supuesto llegara con CD4 bajos. Cuando se hace el análisis univariado y multivariado, bueno, esos son los elementos que se mantienen como constantes en estos factores de riesgo. Y vean cómo la incidencia, de acuerdo a la Corte Eurocida, pues no es tan alta, ¿no? La exposición a antirretrovirales, ¿sí? Eso sí ha incrementado el riesgo de enfermedad renal crónica, pero vean, la proporción de pacientes que realmente progresan en enfermedad renal crónica también es bastante baja. Los antirretrovirales que se han asociado a esto, en particular han sido tenofovir, indinavir, atazana y lopinavir, en la Corte Eurocida, y en el estudio de seguimiento Corte-Edad también coincide en tenofovir, atazanavir y lopinavir como factores de riesgo para a largo plazo el incremento de riesgo de enfermedad renal crónica. Por otro lado, tenemos nuevos medicamentos que han venido a cumplir
esta reducción en la toxicidad, y tenemos por ejemplo el tenofovir alafenamida, que es un medicamento que así como incrementa las concentraciones a nivel intracelular 20 veces más, reduce 90% de las concentraciones a nivel plasmático, quitándole la toxicidad del tenofovir disoproxil, pero manteniendo la actividad antiviral. Vean aquí, por ejemplo, los estudios de seguimiento a largo plazo, vean cómo bajan las concentraciones de los marcadores cuando evalúan los estudios de tenofovir alafenamida contra tenofovir disoproxil. Ahora, hay algunos medicamentos que alterarán las concentraciones de creatinina y que no necesariamente incrementarán el daño renal. Por ejemplo, el cobicistat y el dolutegravir son medicamentos que inhiben a un transportador de cationes a nivel del túbulo proximal, el OCT o OCT2, ¿sí?, a nivel del túbulo proximal, y esto genera un incremento de la creatinina sérica que no genera disfunción renal, pero por supuesto que es un factor que debemos tomar en cuenta cuando iniciemos alguna de estas terapias en los pacientes con mayor edad, porque tenemos que distinguir realmente de un daño renal, de una elevación de la creatinina, y conocer que es un efecto que puede ocurrir al inicio de la terapia. Ahora, ¿qué dicen las guías de la EACTS? Las guías de la EACTS dicen pues que hay que identificar puntualmente a los pacientes que tienen deterioro de la función renal y hay que utilizar herramientas, ¿sí? Aquí está la calculadora que sugieren, ¿sí?, el calculador de filtrado glomerular. Sabemos que todas estas están basadas en creatinina, pero que estas subestiman este cálculo del riesgo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la calculadora de MDRD se ha utilizado sobre todo en poblaciones negras y, bueno, pues en el caso de nosotros no está validada para nuestra población, tendremos que utilizar esta validación. Aquí están las recomendaciones de las EACTS para el manejo de enfermedad renal crónica en personas con VIH, y en cuanto a tratamiento antirretroviral dicen que hay que iniciar de inmediato, ¿sí?, si hay sospecha de nefropatía asociada a VIH o hay sospecha de formación de inmunocomplejos. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, pues la única forma es haciendo biopsia renal, ¿sí? Tenemos que empezar a acostumbrarnos a evaluar a los pacientes a partir de biopsia renal y dar el tratamiento subsecuente. Mucho de este requerirá inmunosupresores, paradójicamente en una enfermedad que causa inmunosupresión, y tendremos que aprender a manejar y evaluar estos casos. En el caso de que haya proteinuria o hipertensión, podemos iniciar de manera temprana los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de angiotensina, del receptor angiotensina 2, ¿sí? Y siempre hay que vigilar el filtrado glomerular y los niveles de potasio antes del inicio o del ajuste de dosis en estos pacientes. También en los pacientes con VIH tenemos una meta de control de presión arterial que es menos de 130/80. Vemos cómo ahora también empezamos a alinearnos con las guías de personas que viven sin VIH, ¿no? Por supuesto, evitar los nefrotóxicos, generar cambios en el estilo de vida y, bueno, controlar los otros factores como la dislipidemia y la diabetes. ¿Por qué? Bueno, pues porque conforme progrese la enfermedad renal, cada incremento en la progresión de la enfermedad renal, eso incrementará el riesgo de desenlaces cardiovasculares. Paciente con enfermedad renal probablemente no se muera de complicaciones de, pues a lo mejor hipercalemia, a lo mejor de toxemia urémica, sí se complicará de desenlaces cardiovasculares. Y es así que, bueno, pues el paciente anciano con complicaciones cardiovasculares tendríamos que evaluarlo más minuciosamente porque casi siempre hay algo subyacente que desató este desenlace. Las complicaciones cardiovasculares las hemos visto en toda la historia del VIH. Desde el principio veíamos miocarditis por virus, veíamos derrames pericárdicos por tuberculosis. Hace 20 años empezamos a ver que esos pacientes tenían mayor frecuencia de hipertensión pulmonar, veíamos que tenían otras complicaciones, alargamiento del QT con algunos antirretrovirales, y más recientemente hemos visto que los pacientes tienden a hacer muerte súbita, hacen arritmias letales, de las cuales no necesariamente tenemos una solución rápida. Vean, por ejemplo, aquí en el estudio de San Francisco, por ejemplo, de 230 muertes, un 13% fueron por muerte cardíaca súbita, ¿sí? Entonces, esta muerte cardíaca súbita, el 86% fueron el 30% de las causas cardíacas, y vean cómo ha incrementado, y resulta que cuando analizaron estos pacientes, vean que eran pacientes más jóvenes a los cuales no estaban programados para un estudio de investigación porque se ven considerados como de bajo riesgo, no eran el típico obeso, hipertenso, diabético, fumador de muchos años, y por lo tanto estaban como en estudio y estaban en unos cuidados de bajo riesgo. Pero ya sabemos que el VIH es un factor que es equiparable a tener hipertensión, diabetes o dislipidemia para incrementar el riesgo cardiovascular.
Este riesgo se mantiene incrementado independientemente de que los pacientes tengan un buen control virológico, y es así que ahora vemos en las historias clínicas en los hospitales de cardiología que además de evaluar estos factores de riesgo cardiovascular, de hipertensión, diabetes, en la historia clínica ya se incluye la fecha de la última toma de tamizaje de ELISA para VIH. Entonces, en esos pacientes ya empezamos a ver que el cardiólogo empieza a estar sensibilizado para evaluar estos riesgos. Y es que la infección por el VIH representa un buen porcentaje de los casos. Vean, es bien interesante esta tabla, cómo estos factores de riesgo para infarto del miocardio, algunos son muy importantes, por ejemplo la edad, vean, 78% de este riesgo viene dado solamente por la edad. La hipertensión, si está controlada, un porcentaje bajo, pero si no está controlada, un porcentaje casi al doble. Pero vean, bien interesante, cómo todos son crónico-degenerativos, pero cómo aquí hay dos factores infecciosos, el VIH y la hepatitis C, que por sí solos contribuyen a ese riesgo. Tengamos cuidado con los pacientes coinfectados con hepatitis C, porque independientemente de estas complicaciones hepáticas que van a tener, las complicaciones cardiovasculares tendremos que evaluarlas. Algo que se ha observado en los pacientes con VIH es que la inflamación predice estas estenosis a nivel coronario. Vemos aquí en la imagen de angiotomografía cómo se empiezan a ver estas estenosis, y este estudio reporta que, por ejemplo, es más frecuente las estenosis en la coronaria derecha. No se sabe exactamente por qué, y sin embargo esas estenosis, sabemos que la coronaria derecha muchas veces irriga la arteria del seno, probablemente esto asociado a estas arritmias y muerte súbita que tenemos. No es un estudio de causalidad, y sin embargo es una propuesta que tenemos que investigar. Estas estenosis de las arterias coronarias correlacionan directamente con marcadores de activación, con inflamación crónica, y por supuesto que esto, pues sabemos que es directamente mediado por la infección del VIH. Ahora, hemos visto que el tratamiento antirretroviral también se ha asociado a incremento de eventos cardíacos. Vean conforme pasa el tiempo, cómo se ha visto en el estudio DAD, que estos eventos incrementan en la población que lleva más tiempo tomando terapias antirretrovirales. Este estudio analizó más adelante a estos dos antirretrovirales, atazanavir y darunavir, y vio en análisis univariado y multivariado qué tanto de este riesgo representaban para enfermedad cardiovascular, y encontró que darunavir es el que incrementa un poco más el riesgo en términos de un estudio cohorte. Y es importante mencionar esto porque ese es un antirretroviral que tiene una barrera genética muy buena, tiene un perfil de tolerabilidad el más adecuado quizá de la familia, y es difícil que veamos complicaciones de estos pacientes en la práctica por desenlaces cardiovasculares asociados directamente al medicamento, que uno pueda decir que es causado por el medicamento. Casi siempre son pacientes que tienen muchos otros factores, y sin embargo este estudio del DAD encontró esta asociación para el darunavir. Aquí están para que vean cuando se hace el análisis univariado y multivariado, ¿sí?, y ajustado al tiempo, como atazanavir no incrementa el riesgo y darunavir sí lo incrementa. Entonces, algunos antirretrovirales tendrán ese papel. Otro estudio, por ejemplo el NA-ACORD, encontró que el uso reciente de abacavir también tenía asociación del riesgo de infarto del miocardio, y la verdad es que ha habido muchos estudios al respecto, algunos observacionales, algunos ensayos clínicos, algunos metaanálisis, y la cantidad de estudios ha sido tan importante que es difícil que se establezca hacia un balance positivo o negativo en este riesgo. Hay algunos estudios que han apostado por un mecanismo potencial en el aumento de la activación plaquetaria, al menos en modelos animales, pero hoy por hoy no es una contraindicación o una asociación directa. Aquí tenemos a lo largo del tiempo todos los estudios observacionales que han establecido como abacavir como un factor de riesgo de infarto del miocardio. Aquí tenemos a los metaanálisis, algunos ensayos clínicos, ¿sí?, cómo se han contrapuesto en esta asociación, y bueno, pues es algo que todavía no está bien establecido. Tenemos también en los pacientes ancianos las complicaciones óseas, y es algo que no habíamos volteado a ver en mucho tiempo. Pensamos que el hueso era un órgano inerte y que no se veía afectado en las personas que viven con VIH. Vean en este estudio del Healthcare System Partners, vean cómo aquí, por ejemplo, se separa en poblaciones mujeres y hombres, y vemos cómo conforme incrementa la edad en las personas que viven sin VIH, cómo incrementa el riesgo de fractura asociado a la edad. Ven, en las personas sin VIH, y en las personas con VIH, cómo empieza
a incrementar a partir de los 40 años y se hace de manera progresiva con mayor proporción que las personas que viven sin VIH. Pensábamos que esto era solamente para las mujeres. Cuando vemos a los hombres en personas que viven sin VIH, conforme pasa el tiempo, el riesgo va bajando, pero en los hombres no solamente, después de los 30 años, no solamente no se reduce, sino que se incrementa de manera muy importante. Entonces, el hueso es un órgano que tendremos que voltear a ver en las personas que viven con VIH, sobre todo las que van incrementando la edad. La mayor cantidad de los pacientes tendrán osteopenia, pero algunos tendrán osteoporosis y por supuesto que eso incrementará el riesgo de fractura. Hay muchísimos factores que influyen en eso y la verdad es que buscar una estrategia única que intervenga va a ser muy complejo. Vean, por ejemplo, hay factores modificables, nuestros pacientes muchas veces son sedentarios, no hacen ejercicio, algunos fuman, ¿sí? Algunos toman alcohol, y entonces eso incrementa su riesgo. De los no modificables, a veces pues el mismo género, tenemos que a veces en nuestra historia clínica no está registrada si la paciente tuvo francamente ya menopausia, ha tenido descontinuaciones del ciclo, ok, bueno, ya tuvo su menopausia, lo registramos en el expediente, pero no tenemos registrado si ya tuvo terapia de reemplazo hormonal, en fin, los factores modificables, la nutrición, algunos medicamentos, la deficiencia de vitamina D, ¿sí? El hipogonadismo que a veces no evaluamos en los pacientes, el paciente menciona a veces que tiene disfunción eréctil, bueno, pensamos que a lo mejor es algo psicológico, pasa salud mental, pasa con el psicólogo, sin embargo persiste con disfunción eréctil y a veces no tenemos la oportunidad de hacer niveles hormonales, de hacer una búsqueda más allá y lo más que podemos hacer es prescribir un inhibidor de fosfodiesterasa para controlar al paciente y muchas veces es todo lo que podemos hacer por él porque no podemos investigar adecuadamente un hipogonadismo. Los factores virales que ya hemos mencionado, vean cómo el hipogonadismo se repite, y los factores asociados a los antirretrovirales, y veamos cómo con los antirretrovirales, vean que algunos pueden llegar a generar deficiencia de vitamina D. Al inicio de la terapia antirretroviral habrá reconstitución de los CD4 y al principio de la terapia antirretroviral, independientemente de cualquiera que sea, habrá incremento en la pérdida de densidad mineral ósea, habrá mayor resolución ósea y disminución de la formación de esta. Sobre todo en los pacientes que inician con tenofovir y algunos inhibidores de proteasa, hemos visto que tiene esta pérdida de densidad mineral ósea, pero sobre todo a largo plazo. La prevalencia de deficiencia de vitamina D es alta y no conocemos por regiones, no la conocemos a nivel local porque no es una prueba común de hacer y no todos los centros tienen acceso a ello. Vean, por ejemplo, aquí como el tenofovir y algunos inhibidores de proteasa, se ha visto en los estudios que a largo plazo, en modelos univariados y multivariados, se han asociado a riesgo de fractura por osteoporosis. Pero no todos los inhibidores de proteasa son los que generan esto. Vean, por ejemplo, en esta comparación de atazanavir con efavirenz, cómo el atazanavir incrementa mayor pérdida de densidad mineral ósea en comparación, por ejemplo, con efavirenz, y cómo comparando los inhibidores de proteasa con el inhibidor de integrasa raltegravir, la pérdida es mucho mayor con los inhibidores de proteasa que con los inhibidores de integrasa. Es decir que no todas las terapias antirretrovirales tienen un impacto en mayor o menor medida y no todas las terapias antirretrovirales pueden ser iguales para todos los pacientes, precisamente porque habrá pacientes que lleguen con un problema más renal, más óseo, más neuropsiquiátrico, más de lípidos. Cada paciente tendrá un perfil que tendremos que orientar la terapia definitiva, ¿no? Ya hemos mencionado, por ejemplo, que el tenofovir y la fenamida, en comparación con tenofovir y isoproxil, al bajar la concentración plasmática 90%, incrementarla intracelularmente 20 veces, ha reducido esta toxicidad renal, pero también a nivel óseo. Vean cómo aquí los cambios a nivel de columna vertebral y cadera son mucho menores que para tenofovir disoproxil cuando lo comparan con tenofovir a la fenamida. Entonces son nuevos medicamentos que han reducido la toxicidad y que seguramente tendremos que considerar en personas con mayor edad. ¿Qué sugieren las guías europeas para reducir el riesgo de fracturas? Bueno, considerar bifosfonatos en mujeres menopáusicas y hombres mayores de 50 años que hayan tenido osteoporosis o antecedente de fractura. Pues sí es factible apegarse a las guías, pero pues no tenemos una guía de manejo de osteoporosis en personas con VIH. Para reducir el riesgo de caídas,
incrementar la ingesta de calcio y vitamina D. Recordemos que al aumentar el número de tabletas, pues también veremos el impacto en la adherencia. Si pensamos usar bifosfonatos, pues hacer la densitometría, sabemos que no todos los centros tienen acceso a ella, y bueno, pues si tenemos esta posibilidad, pues lo primero que todo es suplementar al paciente con vitamina D y calcio para estar seguros que no tenga esta deficiencia y considerar el uso de bifosfonatos. Los bifosfonatos afortunadamente no tienen interacción farmacológica con ninguna terapia antirretroviral. Veamos ahora para vitamina D y bifosfonatos cómo se recomienda. Si hay deficiencia, menos de 10 nanogramos por mililitro, evidentemente hay que medirla, o insuficiencia, pues hay que suplementarlo, menos de 20 nanogramos, y osteoporosis, o elevación de paratormona, son indicaciones de suplementación. Los inhibidores de proteasa se han asociado con disfunción en la conversión de vitamina D y el efavirenz con reducción de los niveles del precursor de vitamina D. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta en nuestros pacientes, ¿no? Y los bifosfonatos, pues ya hemos mencionado que no tienen ninguna interacción farmacológica, y los nuevos fármacos como teriparatide, pues no tenemos experiencia con ellos. Hay fármacos muy buenos para el uso de la osteoporosis, pero no están evaluados en población con VIH. Finalmente, bueno, los pacientes ancianos con trastornos neuropsiquiátricos también serán más frecuentes, y sabemos que las personas que viven con VIH tienen mayor frecuencia de ansiedad, depresión y trastornos del sueño, las personas con VIH en comparación con la población general. Todas estas asociaciones son multifactoriales, pero hay que recordar que la población mayor también tiene mayor frecuencia de depresión. Vean aquí, por ejemplo, ancianos sin VIH, cómo tienen una buena cantidad de frecuencia de depresión leve, moderada y severa. Los adultos jóvenes con VIH tienen una cantidad mucho más importante de depresión leve, moderada y severa, y los ancianos incrementan un poco más la frecuencia de depresión. Vean cómo en cantidad en población, prácticamente de la mitad de los pacientes que son mayores de 50 años tendrán depresión. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta y no considerar como un parafenómeno de su diagnóstico. Es como lo diagnosticamos, está deprimido, pues normal, ¿no? Se le va a quitar con el tiempo. No, es una evaluación que debe ser perfectamente hecha por un experto en el tema y definir cuáles son los factores involucrados, como vamos a ver más adelante. Aquí está, por ejemplo, las recomendaciones de la EACS, y dice, bueno, que si el paciente no tiene ningún grado de depresión, pues no hay que hacer interconsulta con el experto y no hacer ningún tratamiento. Pero ya desde que tiene depresión leve, se tiene que hacer la consulta enfocada en problemas, considerar los antidepresivos, ¿sí? Y recomendar actividad física. Si es intermedio, hay que iniciar antidepresivos por fuerza, y si es severo, por fuerza tiene que ser evaluado por el experto. La interconsulta con el experto se debe considerar, es decir, el psiquiatra o el psicólogo, siempre que no estemos familiarizados con el uso de antidepresivos o con el manejo de esta patología, si la depresión no ha respondido a nuestra terapéutica, si hay ideación suicida, ¿sí? O que hay una situación compleja, por ejemplo la adicción, que muchas veces la obviamos en la consulta. Yo sé que en esta clínica no, porque tienen específicamente expertos orientada a ella, pero en muchos lugares de la República no tenemos una clínica, por ejemplo, de manejo de adicciones. Otra parte del aspecto neuropsiquiátrico, pues es el deterioro cognitivo, ¿no? Este deterioro cognitivo se ha visto incrementado en las personas que viven con VIH. La mayor parte de ellos van a ser asintomáticos, una muy buena proporción van a ser leve y muy pocos van a tener un franco deterioro cognitivo. Pero vean, hasta el 50% de las personas con VIH tendrán algún grado de deterioro cognitivo, si es que lo buscamos proactivamente, y no necesariamente el paciente tiene que estar descontrolado. El paciente puede estar controlado virológicamente y tendrá esta complicación. ¿Qué dicen las EACS, las guías de la EACS para el deterioro cognitivo en estas personas? Bueno, fíjense que aquí son un poquito ya más proactivas. El tratamiento antirretroviral se tiene que dar de manera temprana, eso ya lo sabemos, y sin embargo dice que si encontramos deterioro cognitivo, tenemos que considerar la posibilidad de escape virológico a nivel del líquido cefalorraquídeo. Si hay escape virológico en líquido cefalorraquídeo, hay que hacer un genotipo plasmático y de líquido cefalorraquídeo y buscar una terapia que pueda suprimir ese virus, ¿sí? Hay que ajustar ese manejo, y bueno, pues hay algunos agentes que han demostrado que tienen mejor penetración a nivel del líquido cefalorraquídeo, que se han demostrado la penetración, y algunos que ya tienen pues lo que consideramos eficacia comprobada en términos de supresión viral, pero no necesariamente de escalas de mejoría cognitiva. Finalmente, bueno, mencionar la corte ópera, que en cuanto a tratamiento antirretroviral,
que sirvió para dar pie a la correcta establecimiento de asociación de trastornos neuropsiquiátricos en personas que iniciaban tratamiento antirretroviral. Mucho tiempo consideramos que el efavirenz era quizá el medicamento que causaba de trastornos neuropsiquiátricos, o que inclusive los IPs no tenían asociación de trastornos neuropsiquiátricos, y esta corte permitió establecer el conocimiento de que primero, era una patología prevalente en esta población, y segundo, que no había una terapia como tal que causara este incremento en la población. Entonces aquí los médicos pueden iniciar cualquiera de estas terapias, dolutegravir, efavirenz, raltegravir, darunavir, rilpivirina o el vitegravir, y bueno, de acuerdo al basal, los pacientes podían tener antecedentes de trastornos neuropsiquiátricos. La mayor parte de ellos eran asignados al grupo de inhibidores de integrasa, pero el médico podía decidir en cualquiera. Pero vean interesantemente cómo de manera basal el 40% de los pacientes ya tenían antecedentes de trastornos del sistema nervioso central. Conforme fue avanzando el estudio, vemos que los trastornos se mantuvieron muy parecidos independientemente de las terapias, ¿sí? Y los nuevos trastornos, es decir, pacientes que no habían reportado nuevos trastornos, que no habían reportado trastornos psiquiátricos al inicio del tratamiento, de igual forma, independientemente de terapias como esta, ¿sí?, o de terapias como con inhibidores de proteasa, no hubo mayor frecuencia que en las otras terapias. Es decir, como tal, es una comorbilidad que los pacientes tienen. Por supuesto que el perfil de la terapia que asignemos tiene que estar orientado a no incrementar o exacerbar estos síntomas, pero por supuesto que ninguna de las terapias antirretrovirales causa per se estos síntomas. Bueno, aquí está separado esta corte ópera de acuerdo a insomnio, ansiedad o depresión, qué tanto se vieron estos trastornos, y vemos cómo es muy parecido independientemente de las terapias que hemos utilizado. Vean, por ejemplo, aquí el efavirenz, como tiene las mismas frecuencias que muchas de las otras terapias antirretrovirales, cuando hemos pensado que es quizá el que causaba estos trastornos, no es así. Y bueno, pues para terminar, considerar la polifarmacia. Por supuesto que estos pacientes ancianos tendrán que recibir tratamiento para cada una de ellas. La Corte Suiza especialmente dividió a los pacientes en dos poblaciones, mayores de 50 años y menores de 50 años, para saber qué tanta proporción de ellos tenían riesgo de interacciones farmacológicas, y vieron que los que tenían menos de 50 años, 35% pueden tomar medicamentos que tuvieran interacción farmacológica, y los que tenían más de 50 años, un 51%, es decir, uno de cada dos pacientes puede tomar medicamentos que generen interacciones farmacológicas. Tendremos nuevas terapias antirretrovirales, sobre todo los inhibidores de integrasa, que son los que están hechos para utilizar en las terapias iniciales. Veamos ahora cómo se metabolizan a nivel del sistema hepático. Todos los medicamentos se metabolizan a nivel hepático, a nivel de los sinusoides. En los sinusoides están, por supuesto, los hepatocitos, y dentro del hepatocito estos sistemas enzimáticos están en el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico rugoso tiene los dos sistemas enzimáticos que metabolizan los fármacos principales, el sistema del citocromo, de los cuales el principal representante es el CYP3A4, y el sistema de uridilglucurinosil transferasa o UGT1A1. Son los sistemas que nos enseñaron que eran los sistemas de primer paso y segundo paso, y bueno, son los sistemas que metabolizan la mayor parte de los fármacos. Considerando que las nuevas terapias tendrán que, los nuevos fármacos antirretrovirales se vean metabolizadas aquí, es importante entender estos medicamentos y ver con qué terapias podemos o no podemos combinarlos. Por ejemplo, el vitegravir es un inhibidor de integrasa que requiere potenciador y se administra una sola vez al día. Este medicamento se metaboliza por el sistema CYP3A4 y es como la forma como es eliminado. Para que no se elimine tan rápido y pueda administrarse una vez al día, pues requiere el apoyo de un potenciador, que antes utilizábamos al ritonavir, ahora utilizamos al cobicistat como potenciador, y este potenciador controla estas enzimas, permitiendo que las concentraciones del vitegravir se mantengan constantes en sangre. Entonces, de esa forma, el potenciador bloquea pues las enzimas del citocromo y mantiene altas las concentraciones del vitegravir. Entonces, el asunto es que hay que tener cuidado con estos medicamentos con potenciador, porque algunos fármacos pueden tener interacción, por ejemplo, las estatinas, bloqueadores de canal de calcio, inhibidores de fosfodiesterasa o benzodiazepinas, que forman parte de una buena cantidad de las prescripciones que reciben las personas que viven con VIH, porque no por el inhibidor de integrasa, pero el potenciador, y esto va también para los inhibidores de proteasa, que debemos tener cuidado de tener las dosis bien controladas para no generar
toxicidad en los pacientes. Tenemos después, además del elvitegravir, tenemos al raltegravir. El raltegravir es un inhibidor de integrasa que ya tiene mucho tiempo con nosotros. Este no requiere potenciador, se administra 2 veces al día. Y este medicamento, a diferencia del elvitegravir, no se elimina por citocromo, se elimina por el sistema UGT1A1. Este inhibidor de integrasa es quizá el que menos interacciones farmacológicas tiene de todos, porque se elimina particularmente por esta vía, vean cómo pasa de largo por el sistema citocromo, y quizás solo debemos tener cuidado para no bajar sus concentraciones cuando administremos, por ejemplo, la rifampicina. La rifampicina es un medicamento inductor, induce a estas enzimas y puede ser que aparezcan más de ellas, y eso puede reducir las concentraciones de raltegravir. Entonces, es un medicamento que he mencionado que tiene quizá menos interacciones farmacológicas, pero al igual que todos los medicamentos, habrá que tener cuidado con qué lo combinamos para no reducir la potencia antiviral. Y finalmente, el dolutegravir, que es un inhibidor de integrasa, quizá el más nuevo de todos ellos, y este medicamento, bueno, pues tiene un metabolismo principalmente por el sistema UGT, 90%, un 10% por el sistema del citocromo, y también tiene muy pocas interacciones farmacológicas. Este medicamento, al igual que el raltegravir, habrá que tener cuidado cuando lo utilicemos en presencia de inductores, porque si utilizamos medicamentos inductores como carbamazepina, como fenitoína, como rifampicina, también podemos incrementar este número de proteínas y con ello la depuración de más dolutegravir, y aun cuando tenga una barrera genética a la resistencia un poco más alta, esto puede reducir su eficacia antiviral independientemente de sus propiedades farmacológicas. Entonces, si incrementamos estas proteínas con los medicamentos concomitantes, bajarán las concentraciones de dolutegravir. Y aquí tenemos la tabla de interacciones, por ejemplo, vean, es muy importante, y muchos de estos medicamentos pueden formar parte de la terapéutica de un paciente anciano. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta cuando vayamos a prescribir la terapia antirretroviral para evitar estas interacciones. Finalmente, tenemos muchos retos en los ancianos con VIH, y uno de ellos es sobre todo las comorbilidades. El primero es identificarlas. Ya hemos mencionado que el cáncer no es algo que sospechemos que sea muy frecuente en estos pacientes, y sin embargo cada vez va a ser más las nefropatías por inmunocomplejos, la búsqueda intencionada de daño renal, de daño óseo en estos pacientes. Y por supuesto que al encontrar estas patologías tendremos que prescribir alguna terapéutica, y la polifarmacia será lo que tengamos hay que enfrentarnos más adelante. Entonces, seleccionar de manera individualizada la terapia antirretroviral. Todas las terapias antirretrovirales tienen muchas ventajas y desventajas, y esto es lo que definimos nosotros en la consulta. ¿Qué terapia en este paciente en particular tengo que administrar? Si bien tiene estos efectos secundarios, el paciente tiene más afección en este órgano y por esa razón tendré que asignarla. Y por supuesto que no podremos hacer todos nosotros solos, tendremos que apoyarnos de otros equipos, ya sea para el diagnóstico de estas patologías o para el manejo. Sabemos que en particular los trastornos neuropsiquiátricos no es el fuerte de muchos de los médicos, y necesitamos el apoyo del equipo de salud mental para evaluar y manejar estas complicaciones. Si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto trataré de resolverla. Doctora, hay 3 preguntas remotas. Por favor. La primera es en cuánto avanza el síndrome de fragilidad de VIH. 2, en cuánto más es posible intervenir frente a la fragilidad, y qué hacer para detener el envejecimiento. Son preguntas que todavía no se han podido resolver a muchos niveles. ¿Qué tan rápido avanza la fragilidad? En realidad se establece inclusive desde que el paciente ya tiene el diagnóstico. Cuando evalúan los criterios de fragilidad, se evalúa qué tan rápido se levanta de una silla, qué tan rápida es su marcha, con qué tanta habilidad hace sus actividades, y muchos de nuestros pacientes, cuando hacemos las escalas de fragilidad, cumplen criterios de paciente frágil, aun cuando son pacientes jóvenes. Entonces, esto es un factor que seguramente está presente en nuestra población y que no hemos medido. Como presenté en la tabla,
no hay un porcentaje o un número de veces mayor de fragilidad que se incremente nada más por tener VIH, pero es un fenómeno que tenemos que buscar definitivamente. La segunda pregunta era, ¿qué hacemos para la fragilidad? Híjole, los expertos en fragilidad son los geriatras. Yo creo que tenemos que empezar a hacer un abordaje más integral. Por supuesto que los médicos internistas están muy compenetrados con esa estrategia, los cuidadores, las trabajadoras sociales. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para ver qué están haciendo ellos y poderlo integrar a nuestra práctica. Es algo que no teníamos contemplado, la fragilidad es algo que apenas empezó a ver hace relativamente poco tiempo, porque durante mucho tiempo estábamos buscando cuál era el mejor fármaco, con cuál se morían menos los pacientes, con cuál tenían menos complicaciones, con cuál bajaba más rápido la carga viral. Ahora ya estamos en una época en la que tenemos que buscar calidad de vida y por supuesto la fragilidad es un elemento indispensable. Finalmente, ¿con qué detenemos el envejecimiento? Híjole, pues se puede reducir este envejecimiento acelerado en los pacientes controlando la inflamación. Si controlamos la inflamación generada por el VIH, seguramente no podemos detenerlo, pero seguramente reduciremos su impacto. Y esto, por supuesto, lo primordial es la supresión virológica. Lo primero que evaluamos nosotros como tratantes de VIH es el control virológico, pero a la par tenemos que empezar a buscar esos elementos que además de controlar a mi paciente me permitan reducir el impacto a largo plazo. Doctora. ¿Alguna pregunta de la audiencia acá? Por favor. ¿El efavirenz no es condicionante para trastornos psiquiátricos? El efavirenz, de acuerdo a la Corte Ópera, no causa los trastornos neuropsiquiátricos, igual que ninguna otra terapia antirretroviral. Los pacientes ya llegaban con esos trastornos y eran asignados a la terapia que el médico consideraba mejor. Lo que evaluó esa corte de casi 12,000 pacientes es que ninguna de las terapias por sí sola, ni los inhibidores de proteasa, ni los inhibidores de integrasa, ni el efavirenz, causaban estos nuevos trastornos. Seguramente no será la mejor terapia para asignar a un paciente deprimido, pero probablemente sea muy buena para otro paciente que tenga un perfil, a lo mejor en el cual su principal complicación no sea un trastorno neuropsiquiátrico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Marco Banda su excelente presentación en nombre de la Clínica Condesa y de la Asociación Médica Mexicana de VIH. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Les solicitamos, por favor, si quieren tener el certificado de asistencia, por favor que se registre y los invitamos a una reunión.